Bienvenidos a Mensajes de Esperanza con el pastor Heisen Cordero. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder empezar el día estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 28, y la Biblia dice así: Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Amigos y hermanos, el capítulo 9 de Esther narra el día que todos los judíos habían temido durante meses. Finalmente llegó la fecha señalada por Amán para el exterminio del pueblo de Dios. Sin embargo, gracias al nuevo decreto emitido por Jerjes, los judíos ahora tenían la autorización para defenderse de quienes intentaran destruirlos. Lo que había sido diseñado como un día de muerte se transformó en un día de victoria. La protección de Dios fue evidente todo el tiempo en todo el imperio. Desde Susa hasta las provincias más lejanas, los enemigos de los judíos fueron derrotados. El texto destaca repetidamente que los judíos no se apoderaron de los bienes de sus adversarios, aunque tenían derecho a hacerlo. Esto demuestra que no actuaban movidos por la codicia ni por el deseo de venganza personal, sino por la necesidad de preservar sus vidas y la existencia misma del pueblo del pacto. En Susa, la victoria fue tan significativa que Jerjes informó personalmente a Esther sobre lo ocurrido. Sin embargo, el rey también preguntó si deseaba alguna otra petición. Entonces Esther solicitó que la defensa continuara un día más en la capital y que los 10 hijos de Amán fueran exhibidos públicamente. Esto puede parecer duro para nuestra sensibilidad moderna, pero en los contextos o en el contexto antiguo tenía un propósito muy claro: demostrar que el poder de Amán y su influencia habían sido completamente destruidos. Aquí encontramos una poderosa enseñanza espiritual. El problema no era solamente Amán, el problema era que todo aquello que Amán había realizado y todo lo que representaba, el odio contra el pueblo de Dios, la rebelión contra los propósitos divinos y el intento de destruir el plan de salvación. Por eso la caída de Amán debía ser completa. A continuación, 3 lecciones a la luz del texto bíblico. Número 1. Dios no solo derrota el mal, un día lo eliminará para siempre. La destrucción definitiva del poder de Amán nos recuerda una gran verdad bíblica. En el juicio final, Dios no permitirá que el pecado continúe existiendo eternamente. Así como el enemigo de Dios fue eliminado completamente, llegará el día cuando Satanás, el pecado y la muerte desaparecerán para siempre. El gran conflicto terminará con una victoria absoluta de Dios y no quedará ningún vestigio de mal para volver a contaminar el universo. Número 2. Las mayores victorias espirituales ocurren cuando Dios transforma aquello que parecía una derrota. La fecha elegida por Amán debía ser recordada como el día de la destrucción de los judíos. Sin embargo, Dios transformó ese día en una celebración de liberación. A lo largo de la Biblia encontramos este mismo patrón. El Mar Rojo parecía una trampa y se convirtió en una liberación. La cruz parecía una derrota y se convirtió en la victoria más grande de la historia. Y es que Dios tiene la capacidad de transformar nuestros momentos más oscuros en testimonios de su poder. Y número 3, el pueblo de Dios debe recordar constantemente sus actos de liberación. Por eso nace la fiesta de Purim. La palabra pur significa suerte o lote. Amán había echado el pur para determinar la fecha del exterminio, versículo 7.
Lo que para él representaba un día de muerte se convirtió finalmente en un día de salvación. Por eso Mardoqueo estableció que aquellos días fueran recordados generación tras generación. El pueblo debía recordar siempre que había sido librado no por su propia fuerza, sino por la intervención directa de Dios. Existe aquí un hermoso paralelo de la Pascua. En el Éxodo, Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. En Esther, Dios liberó a su pueblo de un decreto de exterminio. Ambas celebraciones tenían el mismo propósito: recordar que la salvación proviene de Dios y que no son los seres humanos los que actúan de manera milagrosa, sino es Dios a través de ellos. Esther 9 nos lleva finalmente a un desenlace de una historia que comenzó con un decreto de muerte y terminó con una fiesta de liberación. Lo que Amán planeó para destruir al pueblo de Dios terminó glorificando a Dios en ese pueblo. En esto encontramos una hermosa anticipación del final de la historia humana. Hoy seguimos viviendo en medio del gran conflicto, donde el pecado, el sufrimiento y la muerte parecen tener poder. Pero así como ocurrió en los días de Esther, llegará el momento en que Dios revertirá completamente la situación. Porque al final no se trata de los decretos que el enemigo emite contra el pueblo de Dios, sino de la victoria definitiva que Dios nos dio y que le pondrá fin al pecado y transformará para siempre nuestro día de angustia en un día eterno de salvación. Que tengas un feliz día. No te olvides, sé un mensajero de esperanza. Comparte esperanza, comparte salvación. Abrazos.